Muy buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias al Señor por la vida que nos concede hasta este momento. Y en esta tarde hemos llegado ya al final de esta semana del hogar cristiano, donde se ha compartido el tema general, matrimonio y formación de los hijos. El pasaje que tomaremos como referencia lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 hasta el 9. Y el versículo clave también lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice de esta manera: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El subtema de esta tarde y el último: proporcióneles un modelo a seguir. Proporcióneles un modelo a seguir. Durante toda esta semana hemos aprendido que el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto de compañía, un compromiso de fidelidad, y que hay dos cosas que son esenciales en el matrimonio: que Dios sea glorificado y el compañerismo, que debe ser dentro de la pareja recíproco. Dios ha fijado principios que nos guiarán para vivirlo en su plenitud, regidos por las Escrituras. De igual forma, cuando comprendamos que Dios nos creó diferentes, hombre y mujer, que en esas diferencias nos hemos de complementar mutuamente para que juntos lleguemos a ser un matrimonio fuerte. ¿Qué hemos aprendido en cuanto a la relación con nuestros hijos? Que no debemos ser padres autoritarios, pero tampoco permisivos, sino que debemos buscar una disciplina equilibrada, de acuerdo con las Escrituras. Nuestros hijos no solo requieren la disciplina física, que es necesaria cuando se requiera, sino que también necesitan de la disciplina espiritual. Y esta es primordial en su desarrollo y crecimiento, porque como padre debemos pastorear el corazón de nuestros hijos para guiarlos a los pies de Cristo. Y es cuando ellos experimentarán la verdadera transformación, porque esa transformación se da desde el corazón. Ahora bien, ¿por qué debemos proporcionarles a los hijos un modelo a seguir? Ciertamente hemos proporcionado en la vida de nuestros hijos los principios que Dios establece en su palabra. Le hemos enseñado buenas costumbres, valores, pero nos toca vivir en esta sociedad que se vuelve más pluralista en las normas morales. Ya no hay respeto en las normas éticas y en las normas religiosas, donde cada quien puede creer en lo que quiera y adorar como quiera hacerlo. En medio de todo esto, esta sociedad se vuelve más tolerable, se vuelve más permisiva, e inclusive las normas absolutas se han vuelto relativas, donde la Biblia debe amoldarse a las culturas y no la cultura a la Biblia. Esto ha ocasionado confusión en la vida de nuestros hijos. No hay un patrón a seguir. Por esta razón, los padres debemos ser el modelo de fe que ellos deben seguir. Primero veamos cuáles son las formas de aprendizaje para los hijos. Nuestros hijos, al nacer, empiezan a adaptarse a una nueva forma de experimentar la vida. Han dejado la comodidad del vientre de su madre desde que ellos eran un embrión hasta el momento de nacer, donde enfrentarán
nuevos desafíos e irán desarrollando nuevas habilidades, adaptándose a un nuevo ambiente, a una nueva forma de sobrevivir. Ahora, ¿cómo nuestros hijos en ese nuevo ambiente de vida van aprendiendo? Cuando convivimos con nuestros hijos, podemos darnos cuenta que ellos van aprendiendo aún antes de caminar o hablar. Aun cuando no tienen un razonamiento maduro, van desarrollando sus sentidos. ¿Y cómo lo hacen? De la intuición van adquiriendo conocimiento. En los primeros 2 meses de su desarrollo se van guiando por los sonidos, aun cuando no lo pueden asociar con el objeto. Llega el momento en que desarrollan el tacto. Pueden tocar, apretar, el gusto. Cuando hacen gestos de algo que han probado que no les es agradable. También encontramos el oído. Y a través de este sentido ellos aprenden a escuchar los sonidos, a distinguir los sonidos. Y encontramos el olfato. Distinguen aroma. De acuerdo a estos sentidos se clasifican varios estilos de enseñanza en que ellos aprenden. Por ejemplo, el auditivo, donde repetimos palabras, ellos también las aprenderán y las repetirán. Y lo primero que dicen es papá. La palabra que ellos repiten primero es papá. Y el visual, ellos observan y así aprenden. Veamos otro estilo de aprendizaje, es el kinestésico. Este tiene que ver donde el niño aprende por medio de movimientos: girar, saltar, correr. Y el último, el aprendizaje que tiene que ver con el pragmático. El niño aprende por medio de la práctica. En el diario vivir y desarrollo de los niños, ellos van aprendiendo por medio de la imitación lo que ellos ven que hacemos y decimos, nuestra forma de hablar, de comer, de reír, vestir, caminar. En algún momento ellos han de imitar. Hemos visto a nuestros hijos cuando son pequeños tomar y ponerse la camisa de papá o sus zapatos y caminar en la sala. A la niña maquillándose con los cosméticos de mamá, y lo hace porque imita. Está imitando a papá o a mamá. Cuando salimos del templo y saludamos a nuestros hermanos, vemos también a pequeñitos de 1 año extender su manito y saludarte, pero lo hacen porque están mirando, están aprendiendo, están imitando a sus padres. Lo segundo que encontramos, hermanos, también en la Biblia, encontramos 2 personajes claves como modelos: nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Dios nos dice por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este pasaje nos invita a que le sigamos, que le imitemos, porque Él es imitador de Cristo. Pues el apóstol Pablo ha seguido sus pisadas, preceptos, de tal manera que vive guiado por ellos. Por lo que
El verbo imitar del griego mimeomai se refiere a quien actúa o realiza mímica, imita, sigue el ejemplo, la conducta de otro. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, aún en medio de todas las dificultades que la iglesia está viviendo, quiere que lo imiten en su conducta, a seguir su ejemplo. Por lo tanto, nosotros, al ponernos como modelo de otro, debemos estar viviendo los estándares de Cristo. De la misma manera, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este pasaje, Jesús nos invita a aprender de Él, pues no se limita únicamente a guardar sus mandamientos, sino que nos invita a imitarle, a seguir sus pisadas, a ser mansos y humildes de corazón como lo es Él, no como los fariseos que buscaban alcanzar el favor de Dios con guardar estrictamente la ley de Jehová. Pues para el judío el yugo representaba el conjunto de las obligaciones de acuerdo con la enseñanza de los rabinos. E inclusive habían creado mandamientos como el no tocar, como el comer sin antes haberse lavado las manos, y muchos otros. Es en esto donde Jesús se contrapone a la enseñanza de los fariseos, pues ellos decían, pero no hacían, no eran ejemplo. Por lo tanto, proporcionemos a nuestros hijos, en base al ejemplo de Cristo y al apóstol Pablo, un modelo de fe sano y de servicio al Señor, pues esta será la enseñanza más efectiva para nuestros hijos. Por último, proporcionemos un ejemplo práctico para nuestros hijos. ¿Cómo es que podemos nosotros proporcionarle este modelo a nuestros hijos? Con lo que ellos nos vean hacer, eso harán también. Amar a Dios. Si nosotros como padres hemos de ser modelos a nuestros hijos para que aprendan a amar a Dios, no solamente tenemos que enseñarles, sino que tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Con la lectura que teníamos como referencia en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9, vemos allí el Shema judío, en el que se refiere primero a los padres. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje nos muestra que yo como padre debo amar a Dios, y debe ser este amor incondicional. Entonces estaré preparado para guiar a mis hijos a que ellos amen a Dios, pero lo amen con pasión, con entrega. Pero si yo como padre no lo estoy haciendo, no espere que mi hijo en algún momento lo haga. ¿Cómo podemos enseñar la obediencia a Dios y a su palabra? Nuevamente, el Shema judío enfatiza el ejemplo de los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero nosotros debemos vivir la palabra. Estas palabras que Dios a través
de Moisés compartió con su pueblo, especialmente a los padres, debemos aplicarlo, debemos vivirlo, y de esta manera seremos modelos a nuestros hijos. Muchos hijos en la iglesia se van de la iglesia, se alejan de la iglesia y se rebelan, pero no lo hacen contra Dios o su palabra, sino lo hacen con quien enseña, lo hacen con los padres, porque ellos ven que sus padres enseñan, pero no hacen, no son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros como padres podamos en algún momento ver en qué hemos fallado y qué es lo que debemos nosotros retomar para seguir siendo ejemplo en nuestros hijos. Amados hermanos, la manera del éxito en nuestro matrimonio y en nuestra relación y la formación de nuestros hijos es que nosotros vivamos la palabra, practiquemos la palabra y podamos esforzarnos cada día porque sigamos cada día velando por la vida, por el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos vayan al templo, que nuestros hijos lean la Biblia, que nuestros hijos oren, tenemos que ser el ejemplo para ellos. Vamos a terminar, hermanos, y quiero que repitamos el texto lema de la sociedad, que se encuentra en el Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable de Dios nuestro Padre, la comunión y guía de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, con esta sociedad, con los círculos y con todo tu pueblo redimido desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Dios nos bendiga.